Buenos días. Pues en relación a la primera conferencia matutina del año del licenciado Andrés Manuel López Obrador, quisiéramos resaltar un tema importante. Es el relativo a la construcción del Tren Maya y sobre todo a la forma en que el EZLN está abordando este tema. Consideramos muchos mexicanos, cuando inició el movimiento zapatista para oponerse a las políticas también neoliberales y al despojo de las tierras y al maltrato de los indígenas en esa zona del país, pues muchos mexicanos participamos solidarizándonos con este movimiento. Me acuerdo que cuando había la amenaza de que el ejército mexicano pudiera bombardear las zonas que ocupaba el ejército zapatista, pues ahí fuimos en una gran marcha al Zócalo. Me acuerdo que me acompañó mi esposa y mi hija estaba en el vientre de ella todavía. 7 años después o unos años después, cuando llegó el EZLN al Zócalo, fuimos allí el 11 de marzo junto con mi hija que cumple años precisamente a apoyar solidariamente. Pero lo que hemos notado que en distintos momentos las políticas o los planteamientos del EZLN no son concordantes con el planteamiento que ha hecho el licenciado Andrés Manuel López Obrador. No es la primera vez. Entonces a nosotros se nos hace raro que estas críticas sean ahora muy exigentes, muy fuertes. No lo fueron tanto en el periodo neoliberal, sobre todo cuando este gobierno, por ejemplo, le está dando una importancia relevante al tema de los asuntos indígenas. Nunca en la historia de México, por ejemplo, se había planteado la necesidad de rescatar a estos sectores a tal grado que para el gobierno actual hay 68 regiones especiales de desarrollo para los pueblos indígenas, prácticamente de cada una de las distintas etnias que existen todavía en nuestro país. Él ha planteado, el licenciado López Obrador también, que los apoyos, por ejemplo, para niños con discapacidad en las zonas indígenas, todos los van a recibir, igualmente otros programas del gobierno de apoyo a las zonas indígenas del país. Creo que no son valorados suficientemente. Y por otro lado, él ha explicado ya N veces la cuestión de por dónde va a circular el Tren Maya, y prácticamente un buen porcentaje de las zonas por donde va a circular, incluso ya circulaba anteriormente el tren, también el ferrocarril. Entonces se nos hace desproporcionada el planteamiento de que se defenderá con la sangre las tierras indígenas, cuando precisamente hoy el licenciado López Obrador planteó también que desde hace 40 años él ha trabajado precisamente en regiones indígenas, y muchos de sus planteamientos, él no ignora las necesidades de los grupos indígenas de nuestro país, y precisamente su gobierno ha puesto énfasis en este tema. Entonces nos hace no concordante, por decirlo menos, esa actitud beligerante del EZLN hacia los planteamientos que hace el presidente de la República. Nosotros pensamos que inicia este año. Reitero, muchos simpatizamos con el movimiento zapatista en su momento, pero algunas cuestiones se nos hacen ya totalmente fuera de lugar, y sobre todo las críticas desproporcionadas a un gobierno que, como nunca en la historia de nuestro país, está viendo por los derechos de los grupos y de los pueblos indígenas. Hay una gran preocupación del presidente de la República por rescatar las tradiciones de los grupos indígenas. Él tal vez ha exaltado mucho el tema de los grupos indígenas en Oaxaca. Incluso ha dicho que los pueblos de Oaxaca que conservan tradiciones de antaño constituyen una reserva moral para nuestro país en este momento, que estamos cambiando radicalmente las normas éticas y morales que nos dejó como herencia el periodo neoliberal. Entonces yo quiero llamar la atención sobre el tema. Además, él ha sido muy prudente. Dice, ellos no son nuestros enemigos. Y claro que no son enemigos, porque del origen del movimiento zapatista con la Cuarta Transformación hay muchísimas coincidencias. Incluso diríamos también que algunos de los acuerdos que se firmaron en San Andrés La Raiza, pues realmente toda la esencia de esos acuerdos
la expresó el licenciado Andrés Manuel López Obrador desde su programa de gobierno, sus puntos de gobierno que presentó desde el año 2005, que fue candidato a la presidencia de la República. O sea, eso viene contenido desde el proyecto alternativo de nación de ese año, luego se reafirmó en la siguiente periodo donde él fue candidato para el 2012, y ahora en el 2018, que ya él es presidente, pues se está llevando a la práctica de manera congruente. Su pensamiento ahora lo está llevando a la práctica en favor de las comunidades y de los pueblos indígenas. Yo creo que en el fondo debiera analizarse mejor por parte del ZLN y más bien tender un puente de diálogo, de comprensión y de intereses comunes que evidentemente se encuentran con los planteamientos originales del ZLN. Y reitero, no entiendo por qué tanta beligerancia que no se mostró siempre en el periodo neoliberal, con gobiernos totalmente entreguistas a intereses extranjeros y que hicieron caso omiso de los intereses de los pueblos indios. Entonces yo creo que, como ha llamado el presidente, creo que yo hago también ese llamamiento iniciando el año, que se debe establecer puentes de comunicación, porque lo que pudiera ser en apariencia no coincidencias, yo creo que en esencia las hay en demasía con el movimiento indígena. Pues agradezco mucho la atención. Si les gusta lo que están escuchando y están viendo, en la pantalla están apareciendo nuestras redes por medio de las cuales nos podemos comunicar. Les deseo buen año, que sea lleno de éxitos en todos sus propósitos. Nosotros empezamos con mucho entusiasmo dentro de la cuarta gran transformación para contribuir con todo nuestro esfuerzo a lograr los altos objetivos que ha planteado el presidente de la República.